buen inicio de semana y vamos a comenzar nosotros con nuestra asignatura, viendo lo que nos quedaba de la unidad anterior y la otra parte de esta unidad. Sí, así que les comparto, a ver un segundo. Listo, a ver, ¿de dónde nos quedamos aquí? ¿Sí? ¿Se puede visualizar? Sí, ingeniero. Sí, ingeniera. Muy bien. Vamos a ver y voy a hacer una pausa en la mitad de ambos para conversar o cuando implique que lo pueda hacer, ya que esta clase es muy importante para el trabajo que van a desarrollar, ¿sí? Esta fase consiste en 2 unidades, una un poco más compleja que la otra, que es la que estamos viendo, y está dividida en 2 trabajos, ¿sí? Ya vieron la importancia de sus trabajos y lo habrán visto reflejado en sus notas, de los que muchos les ha ayudado incluso para subir algunos puntos a la evaluación teórica que dieron. Entonces, esta fase es igual. Vamos a tener 2 trabajos. Uno va a ser grupal, el cual van a exponer la siguiente clase, ¿sí? Y el otro va a ser un trabajo escrito individual que va a ser para final de fase, ¿sí? Entonces ya me voy adelantando para que al menos lo tengan dentro de su programa. Esto yo lo organicé desde el año pasado para que las exposiciones no se crucen con las últimas que suele haber en algunos cursos a fin de fase. Igualmente la siguiente fase va a ser igual. Nosotros vamos a trabajar esas exposiciones finales una semana antes, ¿sí? Listo. Diciéndoles eso, entonces continuamos. Estábamos hablando de las actitudes, ¿sí? Estábamos diciendo la importancia de las actitudes. Hemos dicho que son importantes porque nos llevan a decir una opinión. A ver si me quedé acá, sí está bien. Que recién viene justo la diferencia de la opinión. Entonces les coloco esta imagen. No sé si alguno alguna vez ha comido sushi, ¿sí? ¿Alguno desea dar su opinión acerca del sushi, por ejemplo? Sí, ingeniera, es un platillo muy especial y muy rico personalmente, que cada que es una ocasión especial lo como. Muy bien, hija. Bueno, no terminé de escuchar lo último. ¿Quién estaba diciendo, por favor? ¿O se le fue su internet? ¿O soy yo? Lady, No, ingeniera. Lady, Sí, le sí. estaba comentando que el sushi es un platillo, bueno, particularmente muy delicioso para mí y cada que es una ocasión especial o tengo una reunión con amigos, lo disfruto junto con ellos. Muy bien, gracias, Lady. Entonces, la actitud de Lady hacia el sushi, en especial este ejemplo que les estoy colocando, es una actitud positiva en el sentido de que para ella es agradable, ¿sí? Esa es su opinión. Me gustaría escuchar si alguien puede compartirnos algo contrario, alguien que quizás no haya probado y no le ha gustado. ¿Alguno? Sheila, por ejemplo. Ingeniera. Sheila, ¿nos quieres compartir? Sí, ingeniera. Yo he probado en bastantes sitios y pues en lo personal a mí no me gusta. A mis amigos les suele gustar, pero a mí no. El sushi. Muy bien, gracias, Sheila. ¿Y alguien más, discúlpame, hija, alguien más que estaba también hablando que creo que no le gustaba? ¿Quién era? Sí, yo ingeniera, buenas tardes. Flor también, ¿verdad? Listo. Entre otros, que debe estar pasando por su cabeza la respuesta, ¿sí? Entonces, de sus 2 últimas compañeras,
va al sentido de que no les agrade. Entonces, la actitud hacia este plato, en especial de comida, puede tornarse en el sentido negativo, ya que su opinión es que es un desagrado. Algo así funcionan las actitudes en la vida real que todas las personas tenemos frente a algo, ¿sí? Por eso les coloco esas preguntas. Por ejemplo, ¿estás a favor o en contra de la legalización del aborto? ¿Les gusta el sushi o no les gusta? ¿Cómo se llevan con su compañero de clase? ¿Qué opinan de los candidatos que ahora se presentan a la política? ¿Sí? Eso nos lleva y nos da respuesta a tener diferentes actitudes, que esas actitudes van a llevar a conductas, que es de lo que trata justamente la mayoría de esta fase, ¿sí? Entonces, les pongo que todo lleva a una actitud y en ella se pide una evaluación. Lo que ustedes han realizado ahora, cuando les he preguntado, es realizar una evaluación, si les gusta o no, si lo probaron o no. Alguno de ustedes me podrá decir, no, yo nunca lo he probado, entonces no podrá emitir una opinión sobre ello, porque no va a poder hacer una evaluación con algo que no ha probado, ¿verdad? Entonces, así nos pasa eso a todos nosotros, seres humanos, cuando estamos frente a una situación, a una comida, a un objeto, ¿sí? La clase anterior vimos todos los objetos de las actitudes. No siempre van a ser ante un plato de comida o ante un tema que se esté dando, que esté teniendo tendencia, ¿sí? Sino también puede ser a un lugar, como vimos y les mostré, el museo, entre otras, a una persona, ¿sí? A un candidato, etc. Entonces, estas valoraciones dice que pueden ser positivas o negativas. Eso ya lo hemos hablado, que las actitudes pueden ser de las dos maneras. Las negativas pueden llevarnos a un prejuicio, que ya lo vimos la fase pasada, ¿sí? Y como dice, pocas veces nos sentimos indiferentes ante el mundo que nos rodea. Alguno puede decirme y quizás pensar en estos momentos, bueno, ingeniera, la verdad, ante estas tres preguntas, por ejemplo, que usted nos ha presentado el día de hoy, a mí me da igual, ¿sí? Me da igual lo que pasa en el mundo, me da igual, yo simplemente me dedico a estudiar, o me dedico a jugar, a dibujar, a pintar, etcétera. Pero de por sí, el ser humano siempre va a tomar una actitud. Aunque no lo manifieste, aunque no lo lleve a una conducta, igualmente tiene una actitud porque es parte de nosotros. O sea, es parte de nosotros poder tener el raciocinio para poder observar algo y que por nuestra cabeza pues pase algo, pase un pensamiento sobre ello, ¿sí? Entonces, la fase pasada en las primeras unidades vimos acerca de la personalidad, ¿sí? La personalidad, el carácter y el temperamento que involucra esa personalidad que tenemos cada uno de nosotros. ¿Por qué lo presento acá? Porque justamente nosotros con todas estas variables vamos a reflejar nuestra actitud, ¿sí? Muchas veces. Lo digo muchas veces porque, claro, a veces depende mucho de la persona, del manejo que tenga, de la inteligencia emocional que tenga, pero no sabemos cuánto más va a ir de un lugar a otro. De por sí la persona si va a tener un temperamento bastante fuerte, un carácter bastante fuerte o menos, ¿sí? Nos va a llevar a tener una personalidad determinada, pero dicha personalidad va a hacer o va a desencadenar a que mostremos una actitud, pero que muchas veces puede ser variable, como lo vamos a ver ahora, ¿sí? Y les hago la pregunta, no sé si alguna vez han escuchado ese término ambivalente, pero les hago la pregunta, ¿las actitudes serán ambivalentes o qué significará ambivalente? ¿Quién me comenta? A ver. Verse de dos distintas maneras, ingeniera. Muy bien, que puede ser de dos maneras, ¿verdad? Como dice Luis.
Y también nos está levantando la mano. A ver, pasemos a Marcela. Sí, ingeniera, lo que yo tenía entendido de el significado de ambivalencia es que como que se tiene un conflicto, o sea, como que sentimientos o pensamientos encontrados hacia un objeto o hacia una persona. Muy bien, gracias Marcela. Entonces, ahí una pausa, ¿sí? Ahorita opinan los demás. Ya hemos tenido más claro qué significa el hecho de ser ambivalente, ¿sí? Por eso justo la imagen, que puede ir hacia dos caminos, que puede mostrar algún tipo de inseguridad a una elección entre dos cosas, ¿sí? Por eso es ambivalente. Y justamente lo relaciono con la actitud. Las actitudes serán ambivalentes. ¿Qué creen ustedes? No sé si desean continuar las que están levantando la manito. Lorena. Sí, ingeniera. Bueno, en mi opinión, yo creo que sí serían ambivalentes. Yo creo que dependiendo de la perspectiva de una persona, va a depender cómo es que ve esa actitud, ¿no? O sea, algunas personas podrían tomar alguna actitud como positiva o negativa, no sé, es lo que yo pienso. Muy bien. Gracias, Lorena. Y Rosario. Ingeniera, yo creo que eso es posible porque muchas veces, no, ante una situación, X, no sabemos cómo responder o pensar acerca de ello y puede ser que nos parezca algo positivo o algo negativo o ambas al mismo tiempo. Entonces es como que hay una confusión, como estaba diciendo compañera Marcela, una mezcla como sentimientos encontrados, entonces hay indecisión, mezcla de sentimientos y confusión entre nuestras actitudes hacia cierta situación. Muy bien, muchas gracias. Acá me quedo porque ya prácticamente resume un poco la pregunta. Igualmente voy a pasar a más preguntas después. Y les hacía la pregunta de ambivalencia porque a veces se confunde ese término para las actitudes con lo que les comentaba de la valencia positiva o negativa en sí como tal. Hemos dicho que las actitudes pueden ser positivas o negativas. Tiene dos caminos, ¿sí? Puede ser de dos caminos, puede ser una actitud positiva de extremosidad bastante alta, ¿sí? O puede ser baja también y negativa. Pero, ¿por qué resaltar lo de la actitud ambivalente? Porque nosotros como seres humanos estamos en constante evaluación, ¿sí? Sobre algo. Entonces, de ahí viene la importancia de este término. Sí, es cierto, viene del lado positivo o negativo de la incertidumbre que puede generarnos ir tanto o hacia este camino o hacia este, ¿sí? En cuanto a la actitud que vamos a tomar, a la postura que vamos a tomar. Pero algo importante que también resalto en esta parte de la ambivalencia es la evaluación. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener una evaluación, y lo mencionó su última compañera, ante una situación determinada, vamos a tomar una actitud positiva o negativa, pero muchas veces esa evaluación vuelve a pasar, ¿sí? Nosotros tenemos nuestro paso 1, estamos en la indecisión de si va a ser, por ejemplo, con la pregunta que les hice del sushi, algo positivo o negativo hacia ese plato, ya decimos que tal vez va a ser negativo, ¿sí? Nos quedamos con este de acá, en nuestro pasito 2, que es de poder definir con cuál nos quedamos. Pero digamos que no lo sé, quizás no sé, en 2 años o quizás en alguna oportunidad con una persona que los invite y que los lleve a comer este plato, pues les guste, ¿sí? ¿Y por qué? O sea, porque simplemente en ese momento cuando lo probaron o el lugar donde lo probaron no fue el adecuado y de repente les pareció desagradable, pero llegan a ese momento, que sería nuestro tercer momento, que este negativo ya no va a ser así, esa actitud, y pues puede cambiar a una positiva. Ahora, también me dirán, ingeniera, en el paso 2 puede ser que yo esté indeciso entre ambos, como decía su primera compañera. Claro, puede ser,
¿no? O sea, puede ser todos como seres humanos también. Muchas veces tenemos algún tipo de inseguridad hacia una decisión y es normal. Entonces, esa evaluación torna a llevarnos justamente a esa indecisión o finalmente a ir hacia los dos lados o hacia el lado medio, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de la ambivalencia, de que nosotros vamos a experimentar simultáneamente las evaluaciones tanto positivas como negativas hacia determinada situación, ¿sí? Entonces, acá les pongo algunos conceptos, los pueden analizar mucho mejor posteriormente, que van a ser llamados los constructos representacionales, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que las actitudes van a estar relacionadas con otras cosas que también tienen importancia. Una de ellas va a ser los valores, ¿sí? Entonces, vamos a ver que los valores van a ser objetivos, globales y abstractos, valorados positivamente y que no tienen referencias ni objetos concretos. Y sirven como puntos de decisión y juicio a partir de los cuales el sujeto desarrolla actitudes. Es decir, nosotros vamos a tener que los valores van a pasar muchas veces hacia nosotros como seres humanos desde pequeños, ¿sí? Que es algo con lo que nos han ido formando, algo que hemos, como dicen, hemos sembrado desde que estamos en casa, ¿sí? Y se ha ido de repente consolidando, formando mejor con el tiempo. Pero ¿qué dice aquí? Que a partir de los cuales nosotros vamos a desarrollar actitudes. Y esa es la relación que tienen los valores con las actitudes, que esos valores que hemos podido estar formando desde pequeños se van a relacionar muchas veces con una actitud que vamos a mostrar hacia determinada situación o cosa, ¿sí? Dice, los valores se tratarían de igual forma de actitudes generalizadas. ¿Por qué generalizadas? Y esta parte es importante, porque hemos dicho que los valores no tienen referencia a algo en concreto, las actitudes sí, ¿sí? O sea, es como lo que les he colocado, ya sea del sushi, les coloqué también del museo, les puedo decir, les mostré alguna vez de Greta, entre otras personas que ustedes pueden irse hacia el lado específico de lo que les estoy mostrando y en base a ello tener una actitud, ¿sí? Pero los valores van hacia el lado más generalizado, porque va a llevarnos a tener esas actitudes, como dice ahí, de una manera más general. Según Garzón y Garcés en el 89 nos dicen esta relación que va a tener con los valores. Luego vamos a ver ahora con las opiniones, ¿sí? Así como hemos visto con los valores, ahora con las opiniones. Y es lo que han hecho ustedes hace unos minutos. Opinar, qué fácil es opinar. Es más, yo considero de que más aún ahora en los últimos años, las opiniones pues están de más muchas veces, ¿sí? Es más, se da opiniones sin ni siquiera tener fundamentos sólidos, fundamentos confiables. Y ahí el error de la divulgación, incluso ambiental, errónea o falsa, o los falsos verdes, falsos ecológicos, o todo lo que pasa hoy en día, ¿sí? Entonces, eso justamente lleva a opinión de muchas personas, opinión que puedo dar yo, como Andrea, opinión que puede dar cada uno de ustedes. ¿Por qué estará relacionado con las actitudes? Les coloco acá que las opiniones van a ser verbalizaciones de las actitudes, ¿sí? Lo voy a verbalizar, lo que han hecho hace unos minutos sus compañeras, sus 3 compañeras con la imagen o la pregunta que les mostré. Y por eso les resalté, si es que alguno me escuchó bien, dije, ¿no? O sea, su compañera ha emitido la opinión que es agradable el sushi, la lleva una actitud positiva, ¿sí? Porque justamente va a ir basado en eso, de que estamos verbalizando nuestra actitud sobre ese tema, ¿sí? Son respuestas puntuales y específicas, mientras que las actitudes pueden ser más genéricas. Pueden ir hacia el lado puntual, yo puedo decir una opinión puntual sobre algo, pero ya mostrar la actitud, claro, ya va a ser en el momento
porque no es lo mismo que yo les pregunte ahora como que ustedes estén frente a ustedes el plato de sushi, ¿verdad? No es lo mismo, incluso la imagen no es lo mismo. O sea, no es lo mismo en la situación que se dé. Por eso dice que las actitudes pueden ir más genéricas. Es más, o sea, ahorita ustedes me pueden transmitir que no les gusta y que es desagradable, y de repente de acá a una semana los invita su amiga por primera vez a su casa y su mamá pues cocina sushi. Entonces les muestra el plato y esa actitud de alguna manera puede tornar a cambiar o puede ir por el lado más general, decir, la comida japonesa en realidad es bastante fuerte, en mi opinión, no es de mi agrado, etcétera, ¿sí? Pero ambas están muy relacionadas. Entonces, Ubillos en el 2005 reafirma incluso lo que dice Tucker, entre otros psicólogos anteriormente. Y por último, las actitudes y creencias, ¿sí? ¿Cómo estarán relacionados? Las creencias, si han escuchado anteriormente este término, van a ser toda la parte de la información que se tiene sobre un objeto a lo largo del tiempo, ¿sí? Dice, se diferencian de que ambas van a compartir la parte cognitiva, ambas van a ser cogniciones, pero las actitudes van a ir hacia el lado afectivo. Ahora, ¿por qué nos dice también este psicólogo eso? Porque hemos conocido en la clase pasada los componentes o la parte tripartita que tiene las actitudes. Hemos dicho que va a tener, ¿cuáles eran? A ver, ¿quién recuerda? Para saber que están atendiendo. ¿Cuáles eran los 3 componentes tripartitos de la actitud? Ingeniera, era cognitiva, afectiva y conductual. Muy bien, era la parte cognitiva, afectiva y conductual, ¿sí? La parte afectiva va a agrupar los sentimientos y emociones asociados al objeto de actitud. Entonces, sí va a tener esta parte, y por eso lo menciona afectiva, que quizás se va a diferenciar de la parte de creencias, ¿sí? Que también van a ser un poco más cognitivas en el sentido de que, claro, vamos a tener el pensamiento sobre algo, pero las actitudes van a ir más hacia el sentido de crear una demostración sobre si estamos favorables o nos mostramos de una manera negativa o positiva hacia cierta situación. La creencia también, pues más, o sea, si buscan en internet hay muchos autores que manifiestan tanto que actitud, creencia, opinión, pues son muy parecidos, ¿sí? Es más, muchos dicen que puede ser hasta lo mismo. Según estos autores que yo les presento, sí lo diferencian, pero en el sentido más específico o en el sentido más de que, claro, yo puedo tener una creencia, ¿sí? O es más, en mi familia ha habido la creencia sobre determinada cosa, por ejemplo, que es, no lo sé, que es inadecuado ver televisión mientras comes, porque quizás no sé, pues no haces que digiera bien lo que estás comiendo, no te concentras en lo que estás comiendo, etcétera. Si han debido escuchar, puede tornar en el sentido de ser una creencia, pero posteriormente puede pasar a ser una actitud, o que yo tome una actitud frente a ello, ¿sí? Es decir, yo ante eso, ante algo que incluso se hizo alguna vez una costumbre, pues yo puedo tomar una actitud que quizás puede ser incluso negativa y que te lo demuestre, ¿no? Hacia ello, diciendo, no, pues a mí me gusta hacer eso cuando estoy comiendo, porque de alguna manera es el único momento en el día que puedo ver, ¿no? La televisión. Entonces me lleva hacia una actitud, ¿sí? Y por último, las actitudes y los hábitos, que también han debido escuchar anteriormente. Ambos van a ser aprendidos y estables, como dice. Los hábitos van a ser patrones de conducta rutinarios, generalmente inconscientes. Eso es importante. Si alguno de ustedes se ha formado un hábito, ustedes deben tener muchos hábitos, imagino, que o los han formado de manera desde pequeños, o sea, sin querer, o se lo han planteado en los últimos años, y también puede estar bien, van a ser generalmente inconscientes,
¿sí? No sé si a alguno le ha pasado, de repente hasta el hecho de, no sé, tender la cama todos los días, algo que es tan simple, pues lo hacen ya de manera inconsciente apenas se despiertan, ¿sí? Apenas se levantan de la cama, pues lo hacen, ya se les formó un hábito, ¿sí? Y dice, a diferencia de las actitudes que van a ser orientaciones de acción, generalmente un poco más conscientes, ¿sí? Entonces, en los hábitos que puede estar relacionada a la parte inconsciente, porque es aprendida, el sentido de las actitudes va a ser algo que pueda implicar mayor conciencia para poder hacer. Conciencia en el sentido de poder pensar y poder razonar si estamos a favor o en contra de ello. ¿Qué más? Dice que la actitud es de tipo declarativo, o sea, nosotros podemos decirlo, ya lo hemos dicho, ¿no? Cuando hemos hablado de opinión, y que eso pasa difícilmente con el hábito, que va más hacia el lado procedimental. Claro, porque yo voy a actuar, ¿no? Voy a hacer lo que les decía, el hecho de tender mi cama todos los días, el hecho de correr todos los días, no sé si alguien lo hace, entonces también puede ser parte de hábitos que nos hemos formado, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a pasar a los aspectos de las actitudes y a sus funciones. En cuanto a los aspectos de las actitudes, nosotros vamos a tener de que pueden ir hacia el lado de una satisfacción ambiental y pueden ir al lado de preferencias, ¿sí? Ambos van a ser aspectos importantes porque es lo que nosotros tenemos que analizar en un sujeto o en un grupo de personas. Entonces, la satisfacción, ¿no? Esa palabra, o sea, ¿qué satisface a esas personas? ¿Qué preferencias tienen esas personas? A las personas les gusta estar escuchando 5 horas de puras diapositivas y pura teoría. No, ¿verdad? Ni ustedes mismos. Y yo lo sé, créanme, ¿por qué? Porque he sido estudiante también y lo sé, y el hecho de tener incluso más de 20 diapositivas para mí es demasiado saturante. Entonces, esas cosas son parte de aspectos que se tienen que analizar en las actitudes. Por último, en esta parte, vamos a ver las funciones de las actitudes, ¿sí? Para hacer una pausa que les voy a comentar más. Nosotros vamos a ver, y es más, o sea, todas estas funciones nacieron desde el hecho de la misma psicología social, que en su momento comenzó con estos primeros estudios de las actitudes, yendo hacia el sentido de poder definir de que estas actitudes van a responder a diferentes situaciones, ¿sí? El análisis de las funciones que cumplen estas actitudes van a llevar a 4 cosas. Primero, la función instrumental, ¿sí? Esta función va a ser también llamada la función utilitaria, la pueden encontrar en bibliografía, o función de ajuste, función adaptativa. Esta función va a ser prácticamente la que va a ser base de las otras, porque se va a caracterizar de que la persona, nosotros como seres humanos, vamos a querer alcanzar diferentes objetivos. No necesariamente objetivos académicos, objetivos de que, yo quiero ser el gerente de una empresa, o yo quiero ser presidente, o yo quiero trabajar en la mejor minera del Perú, ¿sí? Sino va en el sentido de cualquier tipo de objetivo. Así sea el objetivo de, por ejemplo, no sé, tratar de alimentación mejor porque de repente en esta cuarentena pues he subido de peso, ¿sí? Entonces mi objetivo va a ir hacia el lado de poder alimentarme mejor para poder disminuir ese peso que tengo en exceso. Entonces puede ser ir hacia ese lado esta actitud. ¿Por qué? Y dice, la actitud se adquiere, mantiene o expresa porque a través de ella vamos a conseguir un objetivo. Entonces, yo para poder conseguir ese objetivo que estoy poniendo de ejemplo, que es el de poder perder ese sobreexceso de peso que he adquirido estos últimos meses, pues yo tengo que tomar una actitud
buena hacia ello, una actitud positiva, porque si no, no lo podría hacer, así de simple. Es más, hasta alguna vez hemos intentado engañarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y somos muy hábiles e inteligentes. Entonces nos hemos querido cambiar ese hecho de lo misma, cómo nos proponemos algo, ¿sí? Y se habrán dado cuenta, y se les ha pasado a muchos de ustedes, pues no funcionó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la actitud es la clave y por eso va a ser nuestra función base de las actitudes, poder reconocer. ¿Qué más? Vamos a ver aquí. Nos habla de que existe lo que es los premios y castigos, ¿sí? Que acá no lo he puesto, me olvidé, pero también es importante en esta función. ¿Por qué se dice la función de los premios y castigos? Porque justamente lo que les comentaba del objetivo, muchas veces va a ir el que torne un ser humano una actitud frente a algo, va a ir por el hecho o de un premio o de un castigo. Puede sonar un poco raro e infantil incluso, pero así funcionamos, ¿no? Muchas veces, y sigo con el mismo ejemplo, pues nuestro premio va a ser, en el ejemplo que les ponía, de que hemos perdido ese peso en exceso y, oh, maravilla, ya me entró el yin que no me entraba, ¿sí? Entonces puede irse hacia ese sentido el premio, como también puede ir hacia el castigo, porque claro, de repente la actitud que se tomó, la constancia o todo lo que propuse hacerme no funcionó y pues no lo tuve. Es más, o sea, subí peor. ¿Por qué? Porque estaba restringiéndome demasiado, como suele pasar a alguien cuando hace, por ejemplo, una dieta, que para mí, no sé, es algo complicado, nunca funcionaría en mi caso, porque es como que restringirte totalmente de algo y vas a estar ansioso de esperar que acabe, ¿sí? Entonces, lo contrario, o sea, según mi teoría es lo contrario, peor todavía. O sea, si cuando pares va a ser peor aún, ¿sí? Entonces, eso va a ser en el sentido de ir quizás un poco más hacia este lado. Entonces, eso también nos dice esta función. ¿Qué más? Vamos a ver la función defensiva del yo, ¿sí? Que así suele ser llamada. Esta función dice que las actitudes van a contribuir a mantener la autoestima. Van a estar motivados por mecanismos de defensa, por ejemplo, mostrar una actitud negativa hacia los inmigrantes, como algo que ha estado pasando en los últimos años, por muchos, ¿verdad? Entonces, esa actitud va a ir, y de ahí viene el nombre, a la defensiva. Esta palabra, ¿verdad? Estás a la defensiva hacia algo. Esa palabra defensiva es porque justamente nosotros como seres humanos tenemos mecanismos de defensa hacia algo, ¿sí? De por sí. Este es un ejemplo, pero yo les hablo normal. Es más, entre ustedes mismos, por eso yo no soy mucho de poner así esos concursos que hacen a todos competir y todo. Es más, si yo algún día tengo hijos, yo no voy a ir hacia el lado de que, ay, compite y si ganas el primer puesto eres el mejor. No, yo esas teorías, y es más, yo que soy especialista en niños, peor todavía. Entonces, el sentido de los mecanismos de defensa es que nosotros como seres humanos vamos a tener inseguridades sobre algo, ¿sí? Sobre, de repente, si algún día ustedes llegan a casarse, a tener una pareja, pues ahí hay mayor mecanismos de defensa, tanto del esposo con la esposa, ¿sí? Académicamente, si algún día alguno de ustedes son investigadores, hasta entre los mismos investigadores suele haber esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente es parte del trabajo o de las cosas que maneja cada ser humano. Entonces, de por sí, esa defensa que muestras, obviamente no va a sonar así. Es más, muchas veces es imperceptible, o sea, no se puede visualizar eso que puedes estar desarrollando. Hay personas incluso que camuflan muy bien lo que van a transmitir al público. Pero justamente esta función nos dice de que eso puede tornar o mostrar tanto una actitud positiva o negativa hacia algo, ¿sí? Positiva, de repente, si yo muestro
el hecho de que más bien compartiendo información, trabajando multidisciplinariamente y tomando una actitud positiva hacia ello, a pesar de siempre estar con una actitud preparada, o sea, estar preparada para lo que pueda pasar, pero trabajando multidisciplinariamente, pues voy a conseguir mejores cosas, ¿sí? Eso para mí, por ejemplo, es lo mejor, pero yo sé que también hay otras personas que no trabajan así y que también les va muy bien. Entonces, ya es cuestión de cada ser humano cómo lo maneje. Tercero, una función expresiva, la expresiva de valores, ¿sí? Dice que la actitud nos va a permitir manifestar a la persona lo que realmente piensa y siente o quiere que los demás sepan acerca de ella, ¿sí? ¿Qué quiero que sepan de mí? Así como en defensiva del yo, de alguna manera les he comentado esa actitud que tenemos de por sí los seres humanos frente a algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque este mundo mayormente va a competir. Entonces, la expresiva va hacia el hecho de un poco más hacia el lado subjetivo o de los valores, ¿sí? O sea, que yo quiero que se sepa de mí, de repente, no en el sentido figurativo o como lo que suele estar de moda o los postureos, influencers y todo lo que existe, sino el hecho de que información yo puedo transmitir a través de un consejo. Por ejemplo, ¿sí? Que uno de ustedes les pide un consejo a alguien, su amigo les dice, ay, necesito que me des un consejo con esto que me está pasando. Entonces, ahí puede funcionar esta función, valga la redundancia, la expresiva, porque voy a tratar de expresar de repente un ejemplo de mi vida o simplemente a veces ni siquiera diciéndolo. Hay muchas personas que simplemente van y tratan de distraer a la persona. Ah, ya, perfecto, estás pasando por este mal momento, pues vamos a tomar un café, ¿sí? Y a veces el hecho de conversar de otra cosa, el poder animar a la persona así, bueno, también funciona. Otros de repente es el sentido de que alguien les cuenta algo triste y se ponen a llorar con esa persona. Bueno, están también expresando lo que sienten en ese momento y están llorando con la otra persona, están teniendo algún tipo de expresión de esta función. Y por último, la función de conocimiento que nos va a ayudar, como dice, a comprender nuestro entorno, ¿sí? Dice, tratamos de ignorar la información incongruente y la congruente se almacena con mayor facilidad. Claro, eso es lo ideal y eso es lo que mayormente, porque nosotros somos seres humanos pensantes, hacemos, ¿sí? Pero también decir de que también se almacena este tipo de información muchas veces. Y bueno, esas son las 4 funciones de las actitudes. Entonces, ahora comentaremos un poco más en lo que hago esta pequeña pausa y así me van diciendo, ¿sí? Por ejemplo, ya ver, les comparto, ¿verdad? Para que sepan los nombrecitos. Ya está. Por ejemplo, en instrumental, ¿alguno desea compartir un ejemplo? ¿Qué mejor si es algo ambiental? ¿Sí? Yo les doy siempre con ejemplos cotidianos porque así uno puede entender mejor y luego pasar hacia el lado que nos compete. A ver, si están levantando la manito, no. ¿Sí? Lorena, coméntanos. Se me ocurrió un ejemplo, por ejemplo, en Arequipa hay un lugar donde puedes llevar a reciclar tu papel, el papel bond, las hojas bond, o el cartón también me parece que se puede. Entonces, podría ser que ese es como el premio, porque, o sea, tú llevas, digamos, el papel o el cartón y te dan dinero a cambio. Entonces, digamos, lo que te motiva a realizar esa actitud de, digamos, reciclar tu papel o tu cartón, esto es el premio, digamos, que recibes, que vendría a ser el dinero. Y está bien. Muy bien. Perfecto ejemplo, Lorena, muchas gracias. Y todavía el día de hoy, que como ya saben, porque imagino que eso ya lo saben, es Día del Reciclaje, ¿sí? Así que muy buen ejemplo para recordar a quien no lo sabía este día. Y sí, justamente el ejemplo que ha dado su compañero, o sea, el hecho de poder
tener un medio y un fin. Justamente el fin era esa recompensa, entre comillas, ambiental, que muchos no lo toman así, pero lo es, y que incluso puede ser más hacia la recompensa interna, siendo de nosotros los que estamos involucrados en ello, este tipo de función. Muy bien, de la función defensiva del yo, ¿alguno desea dar algún ejemplo? Uno de cada uno, para que nos alcance el tiempo. Defensiva del yo a la 1, defensiva del yo a las 2. A ver, tomaré mis voluntarios entonces. Javier, coméntanos. Bueno, por mi cabeza pasó la idea de una manera defensiva del yo, podría ser la protección de recursos en el planeta, o siendo específicos en nuestro país. Por ejemplo, nosotros, mediante leyes, hemos organizado los parques nacionales, bueno, otros entes también que protegemos y que están resguardados bajo nuestra ley. Y entonces la ley vendría a ser el mecanismo de defensa. No sé si estoy en lo correcto. Muy bien. Voy a tomar tu ejemplo para moldearlo un poco más, porque está bien, puede ser con el hecho de una normativa o prohibición como la que comentaba su compañero, ¿sí? Por ejemplo, cuando dan esta normativa o manifiestan, y lo habrán escuchado muchas veces, del hecho del periodo de veda del camarón, ¿sí? Por ejemplo, ahí muchos puede ser que simplemente lo ignoren, como pasa en muchos lugares informales, porque claro, si vas a un restaurante mayormente formal y pides un plato con camarón, te dicen no, está en veda. Pero muchos otros, y lo sé porque yo soy de ahí, pues no, ¿sí? Entonces, aquí, la actitud que podemos tomar frente a eso puede ser tanto positiva como negativa. O sea, puede ser que yo sea consciente e incluso pueda relacionar a las otras funciones que les estoy presentando y pueda mostrar si voy a de repente no hacerlo, simplemente no tomar esos platos durante ese periodo de tiempo. ¿Sí? Igualmente con cualquier tipo de normativa ambiental, yo siendo empresa, pues tengo que estar no excediendo mis LMPs, tengo que evitar cualquier tipo de incumplimiento de norma, ¿sí? Ahora, la actitud que yo pueda tomar frente a los que no lo hacen, también está dentro de esta función, porque de repente yo voy a ver pues que todo el mundo lo hace y no me parece, o puedo ver incluso las otras empresas que no lo hacen, que yo sí lo hago como empresa, y ahí puedo tomar una actitud un tanto pues de satisfacción, como decía su compañero, o sea, una satisfacción de que estoy cumpliendo esta normativa. Listo, vamos a la expresiva. ¿Algún ejemplo de la expresiva? A ver, ¿quién levantó la manito primero? ¿Sí? Yanela, coméntanos. Ya, en mi caso creo que podríamos mencionar como ejemplo de una función expresiva el caso en que no estamos de acuerdo con alguna situación, como vendría a ser la contaminación ambiental. Tenemos que buscar una manera de manifestar que no estamos de acuerdo con ello. Muy bien, el no estar de acuerdo con la contaminación ambiental, ¿sí? Y que incluso manifestar, o sea, ahí va. ¿Y cómo se manifestaría? ¿Cómo sería algo expresivo? Pues, por ejemplo, fuera de no hacerlo, también puede ser por el lado de hacer algún tipo de actividad. Una marcha de concientización ambiental o un taller de educación ambiental sobre la contaminación en la universidad, no lo sé. ¿Sí? Entonces eso también puede ser. Y por último, la función de conocimiento, ¿alguno? Yajaira. Sí, ingeniera, creo que en función de conocimiento también
está muy ligada a la expresiva. Estaba pensando, por ejemplo, en las conferencias donde son personas profesionales que cuentan su experiencia en el campo y comparten ese tipo de información de una forma tan simple o sencilla de que el cual el público pueda llegar a tomar y aprender de eso. Muy bien, gracias Yajaira. Y en realidad finalizo diciéndoles que cualquiera de las situaciones de las 4 que han planteado sus compañeros puede demostrar las 4 funciones muchas veces, ¿sí? Por algo son funciones de las actitudes, porque una actitud puede tener las 4 funciones. Tomaré el primer ejemplo de su compañera del reciclaje. Cuando hablamos de reciclaje y una situación en específica y una actitud frente al reciclaje, por ejemplo, ¿qué han hecho el día de hoy los alumnos de la Escuela de Ingeniería Ambiental por el día del reciclaje? Nada de ingeniera porque estamos en cuarentena, pues igual se puede hacer mucho, ¿sí? Entonces, si yo hago esa pregunta y me comienzan a decir, pues se ha hecho tal cosa, de manera individual, tal promoción hizo esto, de manera organizacional, la red universitaria ambiental hizo esto, entonces en realidad puede incluir las 4 funciones porque yo puedo ir desde el hecho de medios afines, como es la primera función, o puedo ir hacia el lado de conocimiento, porque todo ello va a llevar a que las personas que no estaban informadas de este día, pues se concienticen, ¿sí? Entonces, eso es lo interesante de las funciones en las actitudes y a mí me gusta bastante. Listo, entonces terminamos la unidad. Bueno, acá les puse una imagen, por ejemplo, de la actitud que tienen los niños de un colegio que de repente queda lejano, como suele pasar en diferentes comunidades que son así lejanas o que se tiene que caminar para llegar mucho a ese lugar, cuando van a un día en clases. ¿Ustedes creen que serán las mismas actitudes que tienen los niños en un colegio particular? Bueno, claro que ahorita no, estamos hablando de manera presencial. Al ir todos los días a clases, muchas veces no, ¿verdad? Porque muchas veces hasta estos niños quizás, estoy generalizando, claro, ¿no? Pero muchas veces estos niños suelen ir con un mayor hasta entusiasmo por aprender todas las secciones o todos los niveles, porque ahí ves que primero, segundo y tercero y cuarto de primaria lleva un profesor y todo secundario otro profesor, pues con el entusiasmo que van a aprender, muchas veces es mucho más que con el entusiasmo que van a aprender cualquier niño en un colegio particular, ¿sí? Generalizando, valga la redundancia. Y bien, por último vamos a ver las mediciones de las actitudes, ¿sí? ¿Las actitudes se miden? Sí, y justamente se miden a través de diferentes métodos. Uno va a ser las mediciones explícitas, donde está lo que es la escala de Likert, que ustedes ya la conocen muy bien, y el diferencial semántico, ¿sí? La de Likert vamos a manifestar el grado de acuerdo, desacuerdo, y se tiene un enunciado, y pues se tiene que marcar según la escala que se coloque, la respuesta que cada individuo pues le parezca. En lo que es diferencial semántico, es una serie de escalas bipolares definidas con 2 características opuestas, una positiva y otra negativa, y se pide a la persona que señale un punto intermedio. Aquí les pongo ejemplos, ¿sí? La de tipo Likert es algo que han respondido, estoy segura, muchos de ustedes, ¿sí? O sea, han respondido desde una encuesta que les han hecho hasta para entrar a la universidad, a sus colegios, o sea, siempre va a ser muchas veces la más usada, ¿sí? Le ponen pues una calificación a cada número, pues una escala en primer lugar, la escala va a ser del 1 al 5, y le ponen una definición a cada número, ¿no? Por ejemplo, del 1 en desacuerdo hasta la 5 totalmente de acuerdo. La del diferencial semántico es otro tipo de medición explícita, también válida, también fue usada bastante en su momento, en que simplemente les piden de que marquen su opinión mediante una cruz o mediante una X
en el cuadrado correspondiente, ¿sí? Y les ponen dos cosas, y esa es la diferencia. Por ejemplo, les dice, la metodología de investigación para mí es, y les ponen aburrida, entretenida. Entonces, ustedes pueden expresar su opinión de acuerdo a esta escala, por así decir, que se les coloca, que como vemos hay 7 cuadrados, ¿sí? Entonces, es un poco más general, pero también fue usada en su momento. Y ahora vamos a pasar a las mediciones implícitas. ¿Cómo van a ser las mediciones implícitas? Nosotros vamos a tener que a través de ellas podemos usar primero la observación de conductas no verbales, ¿sí? Porque vamos a observar de repente lo que está haciendo esa persona sin ni siquiera poder hablar, de repente solo con sus gestos. Las medidas fisiológicas, como ahora lo vamos a ver, o medidas basadas en latencia de respuesta. ¿Cómo así? Tenemos dos tipos de mediciones. La primera va a ser la metodología PRIME. Esta metodología va a ser de que se va a presentar algo en la pantalla, ¿sí? Una imagen, y se va a presentar palabras para que la persona evalúe como bueno o malo, ¿sí? Y se tiene un tiempo determinado y se va a ver la reacción de la persona. Entonces se coloca una imagen, se coloca un conjunto de palabras, ¿sí? Y la persona evalúa ya sea como bueno o como malo lo que se está presentando. El segundo tipo de medición implícita va a ser el test de asociaciones implícitas, ¿sí? El TAI. Este test va a ser también a través de palabras, ¿sí? Pero estas palabras van a aparecer en el centro de pantalla y van a pertenecer a dos categorías establecidas y se va a medir el tiempo de respuesta o reacción. Si se dan cuenta, en ambos se mide la reacción del sujeto, por eso les decía lo de la observación de conductas no verbales, ¿sí? Va hacia el lado de poder visualizar la reacción. Ambas van a tener un tiempo determinado, ¿sí? Según lo que cada uno revise, según lo que cada uno trabaje. Y ambas van a tener pues palabras o imágenes según la primera y para tener de acuerdo a eso resultados de las actitudes. Ahora, también existen otros tipos de mediciones. Yo les estoy colocando acá dos. El modelo de disociación de Devine, que va a ser acerca de los procesos. O sea, dos tipos de actitudes prejuiciosas, que ya las hemos visto en la fase pasada. Primero, los estereotipos, ¿sí? Que ya hemos dicho que van a ser creencias en una sociedad sobre determinada grupo de personas sobre determinada cosa, y las creencias personales, ¿sí? Que van a reflejar si acepto o no estos estereotipos que se presentan, ¿sí? Los culturales van a ir más relacionados a la TAI o la IAT en inglés por sus iniciales, que es el test de asociaciones implícitas. Y las creencias personales van a ir más hacia el lado de lo primero que hemos visto, que es las mediciones explícitas, ¿sí? ¿Por qué es así? Pues a lo largo del tiempo se han realizado diferentes investigaciones, lo pueden revisar mejor en bibliografía, y ver que se ha tomado estos modelos o estas metodologías de medición porque ha sido con lo que se medían mejor las actitudes que tornaba cierto individuo, cierto grupo de personas, ¿sí? Listo. Entonces, eso es en cuanto a actitud. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, entonces les voy compartiendo, que igual no es mucho, y ya para terminar. Esta segunda parte. Ay, no sé. Listo. Esta
segunda parte va más hacia el lado de la relación que hay con la conducta. Como ya les he dicho toda la parte pasada, las actitudes van a llevar a una conducta, ¿sí? Es más, por eso el título de nuestra unidad. Desde años anteriores, incluso, por ejemplo, esta frase que les pongo del 94, nos dicen que las actitudes van a corresponder a las expresiones psíquicas del ser humano, el pensar, el sentir y la voluntad, ¿sí? Y acá les pongo una imagen. Por ejemplo, en la imagen 1 vemos a una madre de familia con todos los juguetes en el suelo, ¿sí? Que su hijo ha estado jugando y pues los ha dejado así. En la imagen 2 vemos que el niño ha venido y ha comenzado a guardar los juguetes. Una de las razones puede ser, pues, porque la madre le ha pedido al niño o le ha enseñado de que lo debe hacer después de jugar, ¿sí? Aquí vemos dos cosas. Primero, vemos una actitud. ¿Cuál es la actitud en la primera imagen? ¿Quién me comenta? Es una actitud negativa. Muy bien. Desagrado. Gracias, Diana. Una actitud negativa, desagrado, alguien por ahí dijo. ¿Quién lo dijo? Sheila, Miss. Sheila nos decía también desagrado, molestia, ¿sí? Que puede tener porque obviamente, no imagínense, o sea, está de repente hasta viene del trabajo y ve todo eso, entonces siempre va a llevar a que tengas una actitud. Pero en la segunda imagen vemos otro tipo de actitud, ¿sí? Que ya puede ir hacia el lado más positivo. Puede mostrar a través de sus expresiones faciales, pues de que está quizás un poco más contenta de que el niño ha entendido la importancia de guardar los juguetes. Algo así es lo que nosotros vamos a buscar y vamos a analizar con el hecho de buscar actitudes ambientales y conductas sostenibles. Entonces, ¿qué es una actitud ambiental? Hollagan nos dice que van a ser sentimientos favorables o desfavorables. Recordemos que eso ya lo hemos visto solo con ver actitud en sí, no actitud ambiental, actitud en sí, que se tiene hacia alguna característica del medio o a un problema relacionado con él, ¿sí? Obviamente en el sentido, quizás relacionándolo más hacia el lado de una problemática ambiental, pues también, más aún, ¿sí? No de ustedes, porque yo sé que de ustedes puede ir hacia el sentido siempre, pues, de disconformidad o de negativo cuando ven a una persona que está, por ejemplo, botando la basura en la calle. Pero está es el hecho de analizar cómo actúan las demás personas frente a ello. Luego viene Taylor y Todd y nos dicen de que va a ser un determinante directo de la predisposición hacia acciones a favor del medio. Él nos habla de predisposición, ¿sí? Ellos, perdón. La predisposición es algo importante que tiene que estar analizado al momento de hablar de actitudes y conductas ambientales. ¿Por qué? Porque esta predisposición muchas veces pues no existe. ¿Sí? Y lo habrán visto alguna vez si ustedes han asistido o han visto cómo funciona esto de los talleres ambientales o de las charlas ambientales. Ahora vamos a pasar a conducta, ¿sí? ¿Qué va a ser una conducta? Va a ser cómo se comporta una persona en una situación determinada o en general, pero ¿por qué se los muestro aquí en actitudes? Porque van a estar relacionadas, ¿sí? Como dice acá, toda conducta se va a producir siempre en función a un contexto y a una actitud concreta. Y por eso es que están relacionados, ¿sí? Y por eso es que les digo de que nuestro primer paso o lo primero que va a pasar va a ser una actitud y lo segundo que va a pasar es una conducta, ¿sí? Dice, la actitud es el factor afectivo emocional que modula la conducta. La actitud va a modelar la conducta porque justamente es lo primero que va a pasar, es lo primero que nosotros vamos a analizar. Ahora, esto es algo
de determinada evaluación, de constante evaluación. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una actitud 1 y una conducta 1, pero se puede convertir en una actitud 2 y una conducta 2. Y es algo que no muchos analizan, ¿sí? Y que justamente los que no lo analizan son las personas que critican y simplemente se quedan aquí, porque dicen, ay, ¿para qué se ha creado la ley del plástico? Sí, si igual la gente sigue comprando plástico y todos los comentarios negativos frente a ello. Entonces siempre se van a quedar aquí, ¿sí? Pero si ya comienza a ir hacia análisis diferentes o qué diferente se puede hacer frente a ello, ¿sí? O no solo diciendo, ay, pues que el gobierno haga algo más. De repente se puede hacer algo más a menor escala, haciendo propuestas, proyectos, entre ustedes mismos, estudiantes, ¿no? Entre la parte regional, distrital, para poder llegar a esto, que es una actitud 2 y una conducta 2, que eso es lo que se busca, ¿no? Por ejemplo, en la imagen, el hecho de salir con unos carteles manifestando algo, yo sé y estoy segura que muchos de los presentes pueden creer que simplemente eso es una pérdida de tiempo, pero también sé que algunos piensan que no, ¿sí? O sea, pueden decir no porque yo considero que en esa marcha que hice o en esa marcha que realicé, pues si bien es cierto había personas que se reían y que ignoraban nuestro mensaje, pues hubo unas cuantas que sí se vio que entraron a reflexión, ¿sí? Acá les pongo este cuadrito solo de recuerdo, ¿sí? Se supone que esto lo han visto en desarrollo de la personalidad o en semestres anteriores o en sociología, no lo sé. Pero recordando, ¿cuál es la diferencia entre conducta y comportamiento? ¿Sí? Nosotros estamos yendo hacia el lado de conducta en nuestra unidad, porque la conducta va a ser lo que buscamos nosotros, y por eso se llama la unidad conductas sostenibles, ¿sí? Porque las conductas van a ir hacia el lado de que la persona lo quiera hacer, ¿sí? Justo lo que les mostraba hace un rato de la actitud 1 y la conducta 1, pues ese cambio que va a haber a actitud 2 y conducta 2, que es lo que yo voy a buscar, y eso va a ser de manera voluntaria. Y acá dice una de las diferencias, ¿verdad? El comportamiento puede ser voluntario o involuntario. Es más, lo pueden relacionar. Muchas veces, a veces se les puede escapar hasta el expresarse o hablar de que ambos les suena igual, ¿sí? Ambos son cosas que se van a reflejar. Y sí, ambos se van a reflejar en una situación determinada. Pero la conducta va a ir hacia el lado más consciente y voluntario, ¿sí? Y por eso es lo que buscamos. En cambio, los comportamientos a veces son inconscientes y a veces son involuntarios, ¿sí? Acá, por ejemplo, les pongo la imagen de una mujer sonriendo y acá de un niño riendo. ¿Será lo mismo sonreír que reír? ¿Quién me dice? ¿Será lo mismo? ¿Qué piensa? Que uno sonríe cuando se siente bien, pero uno se pone a reír cuando hay algo chistoso. Muy bien, Antonella. El sentido de la risa, Antonella nos dice que va más hacia el lado cuando es algo muy gracioso, ¿sí? O muy chistoso. Entonces va hacia el lado, pues, de reírse. ¿Qué más? Podría ser, Miss, que el reírse es más expresivo y, o sea, más para afuera. Y la sonrisa, nosotros podemos esbozar una sonrisa sin necesidad de soltar carcajadas. Muy bien. Justo, ay, perdóname, ¿quién nos comentó el ejemplo, hija? Alexandra, Miss. Alexandra, gracias, Alexandra. Alexandra nos ha hablado de expresión. Y a ver, por último, Arlet, que está levantando la manito. Buenas tardes, ingeniera. Pues considero que una sonrisa puede ser algo así como que fingido, mientras que el reír es algo espontáneo. Muy bien.
Listo. Vamos a también incluir la parte de espontáneo. La parte de subjetivo, entre otras palabras que pueden hacer, ¿sí? ¿Por qué les hacía esta pregunta? Nosotros vamos a tener de que muchas veces el hecho de sonreír puede ser algo que involucre algo real como no real, ¿sí? Es más, o sea, muchas veces, y no sé si alguna vez lo han escuchado, si alguna vez han ido a talleres o a esas, incluso la parte de, ay, ya me olvidé cómo se llama, mindset o todo lo que enseñan eso para ayudar al estrés y todo eso, dice de que es bueno sonreír. Es más, cuando a veces no lo quieres, ¿sí? O sea, cuando a veces estás así estresado, cansado y todo, te dicen que sonrías. Y eso está relacionado y tiene estudios que los pueden buscar. Y es más, me gustaría que la próxima clase lo comparta, ¿sí? Alguno. Pero el hecho de sonreír muchas veces ayuda y manda un mensaje a tu cerebro, esa parte, este hecho de mantener esa sonrisa en expresión facial, pues de que vas a tener o vas a llevar a cabo mejor lo que puedas estar haciendo, ¿sí? Y muchas veces pasa. O sea, es algo que daría mucho que hablar en ese sentido. La parte de reírse puede ir más hacia el sentido ya de expresar lo que puede estar pasando, e incluso yo lo digo, ¿no? Es un poco más difícil que tú estés pasando un momento difícil y que estás con todo lo que mencionaba, ¿no? Que lo estás ocultando atrás, de repente enojo, tristeza, estrés, es un poco más difícil reírse con eso, ¿sí? Así como el niño. ¿Por qué? Porque es una expresión que ya lleva a una mayor profundidad de demostración facial, ¿sí? Algo así es lo que pasa cuando nosotros vamos a ver en la parte de conducta. Vamos a tener conductas que pueden ser del tipo A, como esta de aquí, y vamos a tener conductas que pueden ser así, del tipo B, ¿sí? Y tiene que ser importante el análisis de ello. Ahora, Wicker nos va a hablar de las influencias de las actitudes en la conducta. Dice, son pocas las veces que las actitudes explican más del 9% de la variabilidad del comportamiento. Hay dos tipos de explicaciones. La primera dice que las actitudes y las conductas se van a medir en diferente nivel de generalidad, ¿sí? Van a ser medidas de manera diferente. Y el segundo, de que la conducta puede estar condicionada por factores de la persona que influyen en su comportamiento. ¿Por qué nos dicen esto estos autores? Porque nos dice que se debe medir la intención de la conducta. Y esto es algo importante para ellos, ¿sí? La intención de la conducta muchas veces no es considerada y nosotros debemos percatarnos que lo sea, porque nosotros tenemos que buscar de que esa intención sea pues lo más positiva y adecuada posible, ¿sí? Entonces ellos dicen que se mira, pero también existe la parte de, claro, de que va a existir una conducta real y eso es innegable, o sea, siempre en cualquier situación va a existir una conducta real, pero resaltan la importancia de medir la intención. Entonces, y finalizo con esto, es lo último para ya mostrarles lo que van a hacer, es con las teorías que hay, ¿sí? Solo para que las sepan, para que sepan que existe, a lo largo del tiempo también ha existido diferentes teorías o estudios que se han hecho para buscar esta relación. O sea, no es algo que yo les estoy enseñando solo por psicología ambiental. O sea, es algo que se ha hecho a lo largo del tiempo y que, claro, en la parte de actitudes ambientales se ha tomado en consideración, ¿sí? Primero vamos a tener la teoría o el modelo, como le llaman, del MOUT, ¿sí? Por sus iniciales, que están aquí en inglés, lo pueden ver en la diapositiva, que va a ir relacionadas hacia la parte de la motivación y oportunidad, ¿sí? ¿Cómo es esto?
y les pongo, postula que las actitudes pueden guiar el comportamiento hacia un objeto mediante dos tipos de procesamientos cognitivos. El primero va a ser de manera espontánea, ¿sí? Y el segundo va a ser de la manera elaborada. Como su nombre lo dice, pues uno va a ser más espontáneo y el otro va a ir más hacia el análisis, ¿sí? Este primer modelo es importante porque nos van a decir que nosotros como seres humanos vamos a tener diferentes comportamientos, diferentes conductas, pero no siempre van a irse hacia el lado elaborado, no siempre van a ir hacia este lado, ¿no? De que cuando se va a analizar la información que se tiene y pues voy a tener una actitud frente a ello. Es más, ya quisiéramos, ¿no? Que el mundo sea así, en especial en la parte ambiental, o sea, que la persona piense antes de botar algo en la calle, ¿sí? No botarlo en el lugar correcto. Entonces, esta primera teoría nos habla de eso. Entonces, por ejemplo, el hecho de tomar una fotografía a algo que nos ha parecido de repente impresionante, a nosotros nos puede parecer impresionante, a la otra persona no. Una persona incluso puede parecer o puede tomarle una foto, no sé si les ha pasado en alguna salida de campo, a una flor, ¿sí? ¿Por qué? Porque le gustó mucho y le encanta fotografiar todo lo que ve a su alrededor en la naturaleza, y otra persona está haciéndose el selfie en el bus de la salida de campo, ¿no? Para publicarlo en su Instagram. Entonces, son diferentes comportamientos que puede tener una persona frente a una situación. ¿Cuál es mi situación? La salida de campo, que les estoy mencionando, ¿sí? Y luego va a venir otra teoría, que va a ser la teoría de la acción razonada, que nos va a decir que el principal determinante de la conducta es que la persona tenga intención o no la tenga, ¿sí? Esta teoría va a estar basada en la intención. Así como lo mencioné que un autor dijo que se tome en cuenta la intención, pues esta teoría nos dice de que siempre va a haber una intención y que va a estar determinada por dos factores también. Primero, la actitud hacia la conducta, las creencias propias que puede tener cada persona, y la norma subjetiva o los terceros, como dice acá, que va a ser la parte que influye, ¿sí? Y eso creo que ustedes lo saben más que nada, porque están al día en todo lo que sucede en nuestra sociedad y saben la importancia, y de ahí viene justamente el nombre de las personas, los influencers, porque justamente van a ser personas de que van a, pues, mover masas, ¿sí? En resumen, o sea, van a mover, van a incentivar a muchas personas a que pues puedan hacer una cosa, comprar otra, opinar sobre cierta cosa, etc. Entonces acá les pongo, por ejemplo, un concierto, ¿sí? No sé, y yo les preguntaría, por ejemplo, levanten la mano a los que les gusta ir a conciertos de rock, ¿sí? ¿A alguno les gusta el rock? Como claro, y que desearía incluso ir a un concierto de rock como los grandes que hay, por ejemplo, no sé, el Rock en Río, el Lollapalooza, el Madrid Río, entre otros que pueda haber a nivel mundial, el Perú Rock, el Viva Rock, que creo que también fue bastante promocionado algunos años. A ver, hay 25 personas, ¿sí? 25 que sí, les puede llamar la atención. Entonces, yo a alguno de los 25 me gustaría, por ejemplo, escucharlos. ¿Qué los ha llevado a que les guste esta música, este tipo de música, al hecho de querer ir a un concierto de este tipo? ¿Alguno desea compartir? Sí, ingeniera. ¿Me escucha? Sí, Paola, cuéntanos. Bueno, más que todo a mí me gusta el rock por influencia de mi papá, porque él desde chiquita siempre me ha hecho escuchar este tipo de música, entonces más que todo es por eso. Cada vez que escucho rock me acuerdo de él y así.
Perfecto, gracias Paola. Entonces, su compañera nos ha dicho que ha sido en base a un familiar, a una persona que es parte de su familia, que de alguna manera desde pequeña ha podido estar escuchando esto. Justamente responde al hecho de la primera teoría, ¿verdad? Que hemos dicho que se va a mostrar o se puede mostrar una afinidad frente a un acontecimiento o situación determinada. En este caso es la música. ¿Sí? Que les realicé la pregunta. Otra pregunta sería como esta imagen de acá, que yo lo veo de lo más normal preguntar. Es más, estos temas, los que son justamente poco conversados, son los que más se deberían conversar hoy en día, ¿sí? Si antes eran tabú, pues se debe romper esos tabús y esquemas, porque así la gente puede estar más informada, que es algo que muchas veces no se tiene. El hecho de estar a favor o en contra sobre el consumo de drogas, ¿sí? Ahora, el consumo no solamente siempre va a ir al consumo de, como lo puede hacer ciertas personas de manera diaria, ¿sí? Constante, o el hecho de hacerlo una vez, no, yo lo hice una sola vez en una fiesta y nunca más. O puede haber personas que simplemente manifiesten y digan, lo hago a veces, ¿no? Y lo hice, sí, un par de veces, quizás lo volvería a hacer. Todas estas respuestas que acabo de dar, que obviamente puede quedar a pregunta o a reflexión de cada uno de ustedes, va a ser lo mismo que preguntaba hace un momento. O sea, el llegar a hacerlo, el llegar a esa situación de consumir este tipo de sustancia, ha sido porque algo nos ha llevado a esa situación, ¿sí? Esto puede estar más relacionado a la parte de intención, por lo cual ejemplificaría mejor la segunda teoría de la intención, porque justamente la intención de poder hacerlo va a ser en un contexto determinado, como puede ser de que no, ¿sí? Podemos, es más, tener este contexto y simplemente no tener la intención de hacerlo. Y justamente eso es lo que responde a la actitud que yo voy a tomar frente a una situación así. Porque mi actitud puede ser de que simplemente pues no lo voy a hacer porque de alguna manera eso no me llama la atención. Es más, yo puedo ser feliz y divertirme sin eso. Entonces yo estoy tomando una actitud frente a ello que me va a desencadenar en una conducta. ¿Cuál sería mi conducta? Pues al momento que me pregunten o que me ofrezcan eso, pues voy a negarme a recibirlo, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa día a día. O sea, bueno, ahora claro que estamos en pandemia, esto casi no puede estar pasando en cuanto a la situación, o sea, en una fiesta o en algún evento. Pero aunque no lo crean, también pasa, aún así encerrados, pues también sigue el consumo. Entonces, esto puede ejemplificar mejor la segunda teoría. El hecho, por ejemplo, de que una vendedora también de un snack pueda tener los jugos, la comida, ¿no? Todo lo que presenta en envases de plástico con bolsas. Aquí, por ejemplo, puede haber, vamos a ir hacia el sentido de actitud y comportamiento. ¿Quién me dice una actitud frente a esta imagen? ¿Alguno? Bueno, una actitud sería el desacuerdo, ¿sí? Yo estoy en desacuerdo con esto, tengo una actitud negativa hacia ello, porque aquí yo veo mucho plástico, ¿sí? Demasiado plástico y que de alguna manera se podría evitar, ¿sí? Luego yo voy a tomar una conducta frente a ello, ¿sí? Es más, o sea, yo siendo la señora o yo de repente siendo un observador. Siendo un observador, yo como Andrea, quizás que estoy en ese momento, tengo oportunidad de conocer a la señora, ¿cuál sería una conducta que pueda hacer aquí? Pues primero, comenzar a pensar en una propuesta, ¿sí? Todo se basa en una propuesta. Entonces, ¿cómo sería esa propuesta? De repente ver, de repente este snack es parte de todos los snacks que hay en este lugar,
sí, que es muy concurrido porque la gente tiene que comer y alimentarse. Entonces voy a ir hacia el lado de hacer una propuesta de manera general para todos estos lugares que hay en el lugar. ¿Qué sería? Pues un plan de eliminación progresiva del plástico, ¿sí? Del uso de plástico. Otra, el reemplazar, ¿no? Ver la manera de reemplazar esos, estos componentes. ¿Con qué? Pues con envases que puedan ser de repente biodegradables, aunque bueno, ahora ya saben, imagino que están al día en las noticias lo que han encontrado de estos productos biodegradables, pero digamos, yendo hacia ese ejemplo, pues puede ser esta parte biodegradable o puede ser el hecho de que en el lugar se haga algún tipo de plan de educación ambiental donde cada persona traiga su propio vaso, su propia taza para el consumo de bebidas, ¿sí? Puede ser, estoy lanzando ideas así al azar. Entonces, justamente para yo poder lanzar todas estas propuestas y que puedo tener muchas, y lo que busco las diferentes propuestas que me lleven a una conducta sostenible, yo tengo que primero ver la parte de cómo sacar bien o reflexionar bien sobre la actitud. Y para eso, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer mis mediciones, que son lo primero que hemos aprendido el día de hoy. ¿Sí? Que bueno, no había mucho que aprender, es simplemente poder hacer preguntas, poder evaluar, poder hacer un diagnóstico. Si yo no tengo este diagnóstico inicial, pues yo no voy a poder pasar de frente a la parte de conductas. Es imposible. O sea, yo tengo que saber qué estoy percibiendo en el lugar, o sea, qué está sucediendo en el lugar. Por eso es que es lo número 1. Y lo número 2 es las conductas. ¿Sí? Dice, las personas van a realizar conductas si están informados. Claro, porque todo se basa en la información. Entonces, por último, presentarles a este cuadro de estos autores. Les voy a adjuntar el artículo que es con el que van a trabajar, de Álvarez y Beja, que nos va a hablar de la estrategia didáctica para el desarrollo de conductas sostenibles. ¿Sí? Esta estrategia nos va a decir que existen todos estos pasos para realizar acciones ambientalmente sostenibles, que este es nuestro paso final. ¿Sí? Estos autores nos dicen, primero, que se debe seleccionar el problema ambiental, que es lo que ustedes van a hacer, ¿sí? Que es su trabajo. Van a seleccionar un problema ambiental, local, regional o nacional. Obviamente yo prefiero que sea local, algo que sea más específico, porque va a ayudarlos a hacer mejor el ejercicio, ¿sí? El trabajo. Luego van a formular la problemática ambiental, ¿sí? Para formularla tienen que tener en cuenta la parte de las mediciones ambientales. Entonces aquí es donde entra la parte que hemos aprendido de las mediciones ambientales o el diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico que van a hacer. Este diagnóstico es importante porque les va a llevar a ustedes a poder identificar bien las causas y consecuencias ambientales de la problemática estudiada, ¿sí? Entonces, justamente esto es lo que van a poder hacer o lo que van a tomar como herramienta clave para poder identificar sus causas y consecuencias ambientales. Y que así los pueda llevar pues a realizar acciones ambientalmente sostenibles. Esto involucra que desarrollen pues bien todos estos pasos, ¿sí? Y van a leer, por eso tienen que leer el documento. Y bueno, no está complicado, o sea, es prácticamente lo que se tiene que hacer al momento de proponer o de hacer cualquier propuesta ambiental, tienes que seguir este paso, ¿sí? Pero ahora lo estamos relacionando más hacia el hecho de actitud. Por eso estamos haciendo las mediciones de actitudes y hacia el hecho de llegar a conductas sostenibles, ¿sí? Y por eso les pongo el taller. Van a trabajar en grupos de 5 a 6 personas, de acuerdo a las mediciones de actitud. Bueno, acá es que esto tenía más acá me equivoqué. A ver, compartiendo otra vez. Su problemática, porque es que en su caso solo van a trabajar una. ¿Sí?
Entonces, de acuerdo a los diferentes tipos de mediciones de actitud, van a elegir, ¿no?, una para su ejemplo, ¿sí?, para su problemático, para su problema ambiental. Luego, según la estrategia de Pedro Álvarez y Pedro Oveja, que es el artículo que les voy a subir, van a seguir pues toda esa estrategia que ellos nos están planteando, ¿sí?, sobre una problemática ambiental actual, local, regional o nacional, y en la próxima clase van a realizar una exposición sobre ello, ¿sí? Las indicaciones exactas, pues voy a subir la rúbrica de la exposición que van a tenerla en cuenta al momento de hacerla en la siguiente clase. Tiene que ser máximo de 3 a 4 diapositivas por grupo, ¿sí? Es más, o sea, si son 3, mejor. ¿Por qué? Porque vamos a ser puntuales y concisos, ¿sí? Puntualmente me van a mostrar la formulación del problema, las mediciones y de las actitudes que han realizado. Lo pueden hacer con una muestra muy pequeña, no importa, o sea, lo pueden hacer, no sé, pues así como han hecho la fase pasada, ¿no? Los formularios, pues así lo van a hacer, pero van a elegir ustedes qué muestra tomar, dónde tomarla, y van a trabajar bien este punto, ¿sí? Entonces, la primera parte, y la que es parte de la rúbrica que se va a calificar, va a ser bien este punto, ¿sí? Y lo segundo ya va a ir hacia el lado de las acciones, de las propuestas, las dificultades, las causas y condiciones, que estará pues en la segunda diapositiva. Es más, con 2 diapositivas ya lo podrían explicar, pero les estoy dando de 3 a 4 por si alguno quiere aumentar algo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? ¿Comentarios? Muy bien, entonces finalizo diciéndoles eso y, a ver, Alexander. No, Alexander, creo. Alexander. Sí, disculpe, ¿los grupos los va a poner nuevamente en el Blackboard? ¿Usted los va a generar? ¿O nosotros vamos a hacerlo por afinidad? No, voy a poner nuevamente, ¿sí? Voy a poner nuevamente para que se puedan por afinidad asignar, ¿sí? Creo que la otra vez les hice aleatorio, ¿verdad? Ahora va a ser para asignar ustedes mismos. Entonces, ustedes se van a inscribir en el grupo, ¿sí? Lo voy a poner desde este momento hasta que acabe el día, para que puedan inscribirse, ¿sí? Disculpe. Antonella. ¿De cuánto tiempo más o menos es la exposición por grupo? 10 minutos. Ok, gracias. Ah, y también no me han preguntado, por si me preguntan, ¿quién va a exponer? Pues aleatoriamente se elige. Así yo trabajo con los trabajos en grupo, ¿sí? Aleatoriamente elijo quién expone. Entonces, todos tienen que conocer el tema. Ya, chicos, muy bien. No les quito más tiempo. Gracias por su atención el día de hoy. Esfuércense en este trabajo. Es uno de los 2 que van a hacer. Así que háganlo bien. Y cualquier duda me van preguntando en la semana o le consultan a Luis para yo poder absolverla o a mí por interno, como deseen. ¿Sí? Cuídense. Buenas noches con todos. Buenas noches. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, ingeniera. Adiós, chicos. Cuídense. Hasta luego, ingeniera. Adiós.